Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un lunes más. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Hoy traigo una novela de Stephen King, así que no voy a presentar al autor porque ya lo presenté en su momento. Nos vamos directamente con la obra. Bueno, pues hoy traigo El misterio de Salem Slot, que trata de Ben Mers. No he visto cómo se pronuncia. Y bueno, pues es un hombre, un escritor, que decide regresar a Jerusalem Slot para escribir su próxima novela, después de un shock traumático que tuvo en su vida de adulto. Pero es que en el pueblo de Salem Slot, él también tuvo un suceso traumático siendo un crío. Entonces regresa, pues para eso, para escribir su novela y hacer frente a sus fantasmas. Bueno, ratoncillos, mirad, no tengo mucho tiempo hoy, así que el vídeo va a ser cortito. Sí, tengo que decir que llevo muchísimo tiempo sin leer, muchísimo tiempo. Yo he entrado en una especie de bloqueo del lector. Este libro se ha tirado conmigo pues desde octubre hasta ahora mismo, hasta prácticamente fin de año. He ido leyendo muy lentamente, entonces se me ha hecho muy pesado, pero no por el libro, el problema es mío y soy consciente de ello. La novela, lo que es la historia, está muy interesante, está muy bien, es muy amena, no se debería hacer pesado en unas circunstancias normales, sin ningún bloqueo del lector. Nunca me había durado tanto un bloqueo del lector, parece que ya lo estoy rompiendo. Y bueno, pues además se hace muy amena porque los capítulos son muy cortitos. Pero a mí se me ha hecho larguísima. De hecho, se ha venido conmigo de vacaciones, que he estado de vacaciones, que tampoco es el mejor momento para leer, porque mis vacaciones no son de tranquilidad, mis vacaciones son de andar muchísimo, de conocer sitios, entonces no son unas vacaciones de relajación total donde se tiene tiempo para todo. Entonces se ha unido también un poco todo, ¿de acuerdo? Me ha encantado, creo que lo hubiera disfrutado más en otro momento, creo que lo volveré a leer en otro momento, donde esté más, con más ganas de leer, porque es una novela ambientada en los 80, está en aquel momento en el presente, pero tiene la ambientación perfecta de los vampiros antiguos. Es decir, se nota que Stephen King ha bebido de las fuentes de Drácula. Es que estamos viendo al típico vampiro que describió Bram Stoker. Tiene un humor muy negro muchas veces. Y el personaje de Ben Star me encanta porque tiene unas cosas, unos detalles que nos han pasado, creo, a todo el mundo en algún momento. Y es que cuando somos niños a veces tenemos impresiones o pasa algo que se queda con nosotros siempre, aunque no haya explicación. Y eso no es que estés continuamente pensando en eso, pero de vez en cuando sí que se te pasa por la cabeza. En el caso de Ben Smith, sí es verdad que fue un hecho muy traumático, entonces sí se nota que el personaje le ha estado dando muchísimas vueltas a todo y que ha regresado para afrontar esos fantasmas que lo han aterrorizado desde siempre. Bendis para mí es un gafe. Ya entenderéis por qué. Es muy gafe. Que le pasan cosas que no... Es mejor no estar cerca de él y ya estoy desvelando mucho. Como todas las obras de Stephen King, es muy cruel con muchos personajes. A mí sobre todo me afecta mucho la parte de los niños. Y tiene momentos que son terroríficos. Si te dan miedo los vampiros. A mí los vampiros no es un personaje que me dé miedo,
pero sí es verdad que hay algunas escenas descritas aquí que pueden poner los pelos de punta. No es el más terrorífico de Stephen King, ¿de acuerdo? Pero aún así merece la pena ser leído y es la lectura perfecta para una noche de invierno. Nos vamos con las curiosidades. Bueno, pues sabéis que recientemente se ha hecho una película sobre este libro. La dejaré en la descripción del vídeo. Los orígenes de esta novela fue una pesadilla que tuvo Stephen King, que vio a un hombre colgado de la ventana de su habitación, que de repente abría los ojos y lo miraba. En el cartel que tenía colgado el hombre ponía Robert Burns, pero cuando se dio la vuelta y miró a Stephen King, pues él vio su propia cara. En los años 70, Stephen King empezó a escribir la novela. Él estaba dando un curso entonces de fantasía y ciencia ficción y bueno, pues en esa época pues él pensaba mucho en Drácula, en uno de sus personajes de terror favorito, y se preguntaba cómo sería si Drácula apareciera en el presente. Entonces esto lo habló mucho con su mujer, con Tabitha, y Tabitha le dice, pues si Drácula apareciera en el presente seguramente lo atropellaría un taxi y lo mataría. Entonces Stephen King pensó, sí, es que en una gran ciudad a lo mejor para un personaje como Drácula sería más difícil poder llevar a cabo su plan. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera en un pequeño pueblecito? Yo en esto no estoy de acuerdo, yo creo que para un vampiro sería mucho más fácil actuar en una gran ciudad que en un pueblo. Y sobre todo con la experiencia que tienen los vampiros, que son siglos y siglos de antigüedad. El caso es que así es como se empezó a escribir Salem's Lot, el misterio de Salem's Lot, y al principio no se iba a llamar el misterio de Salem's Lot, sino Second Coming, es decir, la segunda venida. Pero la mujer de Stephen King le dijo, mira, a mí esto me parece que no tiene gancho. Entonces pues ya se decidieron por el nombre de El misterio de Salem's Lot. En principio también el libro se iba a llamar El misterio de Jerusalem's Lot, que es el nombre real del pueblo, pero a los editores eso les pareció demasiado religioso y al final lo acortaron como Salem's Lot. Se cerró el trato de publicación por $55.000. Pero es que además esta novela tiene un trasfondo político. En aquella época, en los años 70, estaba el caso Watergate, que fue un caso, bueno, pues de corrupción política, estaba por medio metido el espionaje. Entonces Stephen King decidió no centrar, como hizo Stoker, su personaje en un solo vampiro, sino en toda una comunidad corrompida, en todo un pueblo corrompido. Un espejo de lo que era la sociedad en aquella época. Entonces, la crítica es que es el gobierno el que ha vampirizado a la sociedad. Y también por supuesto, es una crítica, un recuerdo a las persecuciones que se hicieron bajo el mando del senador Joseph McCarthy. También en 1979, si no recuerdo mal, se hizo una miniserie de esta obra. Voy a intentar encontrar el tráiler o la miniserie para dejarla también en la descripción del vídeo. Bueno, ratoncillo, pues esta es mi recomendación de hoy. El misterio de Salem's Lot. Muy entretenida, no os fiéis de lo que yo he dicho, que he tardado 4 meses en leerla, porque no es para nada pesada, es simplemente un problema mío. Y bueno, pues nos vemos el lunes que viene. Feliz año y que seáis muy felices, todos los felices que podáis, y que leáis todo lo que podáis también.